Bienvenidos amigos a una nueva entrevista que vamos a realizar al venerable maestro Kuen Can Ku. Tenemos la dicha, la oportunidad de poder tratar temas que son realmente interesantes para todos aquellos que buscan un camino interior y que buscan sobre todo respuestas esotéricas, sociológicas, físicas, morales, espirituales, para llevar en nuestras vidas los mejores pasos posibles en un camino como este. Esta entrevista va a tratar dos temas fundamentales. Vamos a hacer un repaso sobre temas muy interesantes, reflexiones, que fueron tratados en el último encuentro internacional que se celebró en Brasil, donde el venerable maestro Kuen Can Ku dio unas respuestas y unas orientaciones muy importantes para todos los que amamos la gnosis. Y por otra parte vamos a tratar también una serie de acontecimientos que están ocurriendo ahora y que tienen que ver con la difusión de vídeos, informaciones gnósticas, pseudognósticas, que están apareciendo mucho en Internet, en YouTube fundamentalmente, y que están haciendo que la gnosis a nivel mundial esté quedando muy desprestigiada. Así pues, vamos a aprovechar para que el venerable maestro Kuen Can Ku nos dé, sobre todo a esta información, las orientaciones que considere oportunas. Buenos días, maestro. Buenos días. Bienvenido de nuevo a una nueva entrevista y te agradecemos en nombre de todos los amigos, compañeros gnósticos del mundo que estés aquí y pues nos orientes con tu sabiduría. Yo quisiera primeramente hacerte una pregunta un poco personal para introducir esta entrevista. En estos tiempos en los que estamos viviendo, en un Kali Yuga como este, ¿cómo vive un maestro autorrealizado? Porque muchas gentes tienen mucha fantasía, ¿no? Pensando en el Oriente, en la India, que un maestro pues, está todo el día sentado frente a un árbol, con las manos cruzadas, con una túnica blanca. Hay mucha ilusión, mucha fantasía sobre este tema. Y nos gustaría preguntarte, ¿cómo vive un maestro como tú, un maestro autorrealizado en el mundo actual, en este pleno Kali Yuga? Primeramente, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, desde hace mucho tiempo atrás, el mundo occidental ha recibido una falsa imagen de lo que significa ser un maestro autorrealizado. Primero hay que definir qué es la figura de un maestro, porque a raíz de las fantasías que se han creado por muchos falsos gurujís, mahatmas, yoguines, que han venido desde la India a Occidente, por esa falsa imagen que ellos han dado, las gentes se han quedado en su mente con un prototipo como el que tú acabas de definir. Un hombre con túnica blanca, con unas sandalias, un hombre que no se afeita, se deja una barba larga y que todo el día está sentado en posición de loto, comiendo uvas y en estado contemplativo. Eso, en nombre de la verdad, no es un maestro de la Blanca Hermandad. Eso es un practicante de yoguismo o un aspirante a la meditación, pero inclusive en ninguno de esos dos casos una persona tiene que estar en esa actitud 24 horas al día o 12 horas al día. No. Un maestro es una persona que ha luchado y ha conseguido llegar a conocerse a sí mismo. Cuando alguien se conoce a sí mismo, ha visto sus debilidades, sus defectos,
y sus virtudes, si las tiene. Lo que ha hecho ese maestro es sacar la mala hierba de su psicología, del jardín de su psicología, y dejar solamente la buena hierba, es decir, lo que sirve al alma para estar en este mundo y cumplir la misión que su real ser interior le encomiende o le haya encomendado. En consecuencia, alguien que está autorrealizado, según los postulados de la gnosis, según la doctrina del gnosticismo contemporáneo, creada por el venerable maestro Samael Aun Weor, no es ni será jamás un payaso, alguien que aparezca delante de los demás con una corona en la cabeza o con instrumentos colgados en el cuerpo para llamar la atención. No, será simplemente un buen ciudadano, un buen esposo, un buen hermano, un buen padre y sobre todo una persona que está en armonía consigo misma. Eso es un maestro, una persona capaz de permanecer las 24 horas del día en autoobservación permanente, psicológicamente hablando. Cuando alguien ha despertado conciencia, ha conquistado la maestría, la única cosa que sucede es que se está en estado de autoobservación cuando está en el mundo físico e inclusive cuando está durmiendo, porque su conciencia, que abandona su cuerpo material, sus valores anímicos, continúan con esa misma conciencia, pero en otra dimensión del espacio. En consecuencia, cuando me preguntas cómo me siento, habiendo logrado que el Padre me ayude a llegar a la maestría, pues me siento feliz. Simplemente porque no tengo monstruos que me atormenten, no tengo apetitos que me ataquen, no tengo instintos incontrolados y mi vida transcurre en una constante autoobservación de mí mismo y en una observación delicada y profunda del estado del mundo actual. Eso es importante, maestro, y ahí donde me gustaría a ver si nos pudieras orientar un poco más. ¿Cómo ves tú, con tu estado interior, cómo está la humanidad en general? A nivel intelectual, emocional, espiritual, material, etcétera. ¿Hacia dónde vamos nosotros como sociedad si seguimos así? ¿Cómo nos percibes tú desde tu... Bueno, los hechos son los que hablan, no son las opiniones en este caso. ¿Cuáles son los hechos que tenemos ante nuestros ojos? Pues todo se resume a un caos. Todo está envuelto en un caos. La religión, la filosofía, la misma psicología de la humanidad, incluyendo dentro de ellos a los psicólogos y psiquiatras. Pues la economía se ha convertido en la ruina de la sociedad. La salud está cada vez más amenazada. La paz no existe. Conclusión, el caos interior que el ser humano lleva dentro lo ha reflejado con sus actos hacia afuera. Immanuel Kant, el gran filósofo de Königsberg, ya lo dijo, lo exterior es un reflejo de lo interior. Tal como somos internamente, así será la sociedad en la que vivimos. Un sociólogo llamado Gabriel Tarde dijo una vez: la sociedad no es otra cosa que la extensión del individuo. Así como sea el individuo, así será su familia. Así como sea la familia, así será la sociedad. Por lo tanto, al estar el ser humano de hoy en día
atrapado, poseído por lo que los budistas y tibetanos llaman en Oriente agregados psicológicos, que son los defectos humanos, la ira, la lujuria, la gula, la soberbia, los celos, el amor propio, la autoconsideración, la codicia, etcétera, etcétera, etcétera. Por estar metido dentro de esa prisión, el ser humano es un caos que camina. Y todo lo que hace lo convierte en caos. Por eso no se pueden firmar misteriosamente tratados reales de paz, como los que pide y clama la humanidad, que se calme la guerra en Siria, que cada día mata a 100, 200 personas, y nadie pone de su parte para que esto realmente se termine. Los grandes líderes religiosos se dedican a dar homilías públicas a través de un balcón, como lo hace el Vaticano, o a través de las iglesias, parroquias, pero solo dan opiniones, pero ninguno de ellos va allí, a Siria, y sienta en un lado a un representante de la oposición y en el otro lado al presidente el Assad, para decirle, bueno, ¿ustedes dónde quieren llevar la humanidad? Ustedes se dan cuenta de lo que están provocando. ¿Y por qué ocurre eso? Porque nos hemos quedado, todos los seres humanos, en un mundillo, que es el mundillo de las opiniones. Eso sí que le gusta al yo psicológico de las personas, opinar. El mundo de hoy está movido por opiniones, y las opiniones son de derechas o de izquierdas, pero no hay opiniones neutras. Todo el mundo tiene la mente enjaulada en determinados conceptos y determinados dogmas de los que no quieren salir ni a garrotazos. Entonces, claro, en estas condiciones, el panorama que tiene la humanidad delante de sí es un panorama catastrófico. De hecho, aparte de la catástrofe social que estamos viviendo en todas las regiones del mundo, hasta la naturaleza se está resintiendo y por todas partes ahora empieza ella a producir catástrofes, porque la acción, por ejemplo, equivocada del ser humano con los hidrocarburos, el saqueo inmoral que se le ha hecho a nuestro mundo, se ha venido de vuelta contra nosotros y ahí tenemos que ya la capa de ozono de nuestro mundo no existe, que los rayos del sol producen ahora cáncer, lo que era una fuente de vida, ahora se convierte en una amenaza y andan las gentes por la calle con paraguas para que no les dé el sol directamente. Esto es increíble. Esto en los años 800 o en el 1200 jamás se hubiera creído. Pero en esas andamos. Por doquiera, la extracción de petróleo y de gas está provocando situaciones alarmantes. Temblores, están provocándose volcanes, están provocándose cambios climáticos que redundan en inundaciones espantosas que están arrasando ciudades enteras en el mundo. Todo eso, curiosamente, el 80% está causado por la mano del hombre. El 20% restante es la respuesta de la misma naturaleza. Muchas gracias, maestro. Para ir adentrándonos en los temas que hemos comentado al principio de la entrevista, estamos viendo últimamente a través de YouTube, a través de Internet, mucha información sobre gnosis, pseudonosis, escándalos de gnosis que aparecen en los noticiarios de muchos lugares del mundo. En España ahora hay un problema muy serio porque hay una chica joven que supuestamente desapareció, aunque ya era mayor de edad, y se ha venido a un país de Latinoamérica a vivir su vida, pero parece ser que tiene relación con un grupo gnóstico.
En fin, uno se pone a observar un poco el panorama que existe en Internet, en YouTube, y es sencillamente desolador. Se ven una cantidad de aberraciones, cosas absurdas, cosas ilógicas, hechas supuestamente por gnósticos. Claro, cuando nosotros vemos tu vida, que sigues el ejemplo de lo que enseñó el venerable maestro Samael Aumbeor, cuando nosotros contemplamos con el respeto, cariño que tú vives, entregas la enseñanza, la profundidad, la lógica, pues evidentemente hay un contraste enorme. Desafortunadamente, lo que aparece en Internet siempre es lo malo, lo negativo, lo catastrófico, lo ilógico, lo anormal. Y tristemente esa es la imagen que queda de la gnosis. Entonces nos gustaría que nos dieras a todos una orientación de qué está pasando, por qué está pasando eso. Bueno, muy interesante la pregunta que me haces. Tengo que decir a este respecto lo siguiente. Una cosa es el cuerpo de doctrina gnóstico, que habría que estudiarlo meticulosamente y rigurosamente por cada persona que aspire a vivir la gnosis. Eso es lo primero. El corpus hermeticum de la gnosis es extensísimo y conecta no solamente con nuestros tiempos de hoy en día. La gnosis es tan antigua como la humanidad. Las culturas precristianas ya vivían, muchas de ellas, en algunas latitudes de nuestro mundo, lo que hoy llamamos gnosis. Con la llegada del gran Kabir de Galilea, Jesús de Nazaret, la gnosis cogió un gran auge. Porque hay una cosa importante aquí también a tomar en cuenta. Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, afirma contundentemente que fue gracias a los planteamientos de los gnósticos en tiempos de Jesús, como las multitudes llegaron a reconocer en Jesús al verdadero Mesías, porque normalmente las multitudes a quien seguían eran a Juan el Bautista, que dicho sea de paso, era un hombre extraordinario, es decir, un maestro también autorrealizado, no de la misma categoría que Jesús el Cristo. Cuando las concepciones gnósticas comenzaron a ser más tomadas en cuenta, entonces las multitudes comprendieron y vieron que el Mesías era Jesús. Y fueron los gnósticos, por lo tanto, los que impulsaron el cristianismo. Posteriormente, 3 siglos después, hubo disputas, lamentablemente, en el seno de los mismos cristianos, unos queriendo seguir la línea que había dejado estrictamente marcada el gran Kabir de Galilea, otros queriendo modificar esa línea original. Entonces, quitaron un montón de evangelios, solo dejaron 4, el de Lucas, el de Mateo, el de Juan y el de Marcos. Así pues, esos 2 bandos rivalizaron terriblemente y empezó el cristianismo a mostrarse en aquellos días lleno de contradicciones. Hay una película muy bien hecha
por este cineasta que se llama Amenábar y que habla sobre la filósofa griega llamada Hipatia o Hipatía. Y allí vemos a los famosos parabolanos, los que seguían, según ellos, a la letra muerta, las parábolas de Jesús, quemando, destruyendo todos los otros templos de otras creencias, de otras ideologías, de otras religiones. Y aquello creó efectivamente pues una especie de inquisición en aquellos días o de aquellos días, que luego posteriormente durante la Edad Media la humanidad la tuvo que soportar, porque para miseria de la humanidad los que ganaron ese combate entre seguir o no seguir la línea original del Maestro Jesús fueron los que querían modificar y modificaron efectivamente el corpus hermeticum original. Entonces, lo que estamos viendo ahora, en este siglo XXI, con el resurgimiento de la gnosis, a través de un maestro totalmente autorrealizado, como lo es el maestro Samael Aun Weor, es exactamente una copia de aquello que ocurrió cuando apareció el gran Kabir de Galilea. Ahora resulta que hay gnostiquillos, yo los llamo así, pseudo-gnósticos que quieren hacer la gnosis a su manera y se presentan y se autofilman con unas vestiduras extrañas, hasta con coronas de metal sobre sus cabezas, llevando espadas de tal o cual tipo, creando pseudo-altares, y allí se ponen a decir tonterías e invenciones de ellos mismos. Esto no es la gnosis. La gnosis es muy seria. Los teólogos siempre han sabido que lo que no puede ni podrá nunca explicar, por ejemplo, la Iglesia Católica, porque tiene sus dogmas establecidos en aquellos siglos después de la muerte de Jesús, sí que los podrá explicar la gnosis, porque la gnosis no comulga con dogmas. La gnosis tiene suficientes argumentos de sobra para explicar cualquier fenómeno de la naturaleza, cualquier fenómeno psíquico, cualquier fenómeno espiritual. Y lo que es más grande, la gnosis indica cómo se puede experimentar la vida espiritual. Entonces, repitiendo, lo que estamos viendo en esos vídeos que aparecen allí en YouTube, pues son payasadas de pseudo-gnósticos, no los llamemos gnósticos, pseudo-gnósticos que se autoproclaman así, poseedores de la gnosis. Eso por un lado. Por otro lado, a causa de esos pseudo-gnósticos, pues es claro que se producen problemas de todo tipo, como los produjeron los parabolanos en tiempos de Hipatía, en Grecia, por ejemplo, o en Alejandría, más específicamente. ¿Y cuáles son esos problemas? Bueno, pues que la visión personal de un pseudo-gnóstico lo lleva a enfermedades psicológicas como la mitomanía, la misantropía, el narcisismo, etc. Por ahí salió ese caso de una joven española que primero dijeron que había sido raptada por una secta gnóstica y que finalmente la encontraron en Perú. Luego la chica explicó que ella no fue raptada, que ella se largó detrás de un pseudo-gnóstico y que está viviendo su vida allá en Perú. Pero a nosotros
los que amamos de verdad la gnosis, sintiéndolo mucho, nos entra por una oreja y nos sale por la otra. ¿Por qué? Porque nosotros no comulgamos con esas cosas. Nosotros lo vemos absolutamente absurdo. Además, ese sujeto que se llevó a esa joven se autodeclaró uno de los 7 reyes de la creación. Bueno, para decir eso, con el perdón de los que me están escuchando y viendo, hay que estar bastante loco. Hay que estar desquiciado. Porque ser un rey de la creación primero significa, ser hombre, en el sentido completo de la palabra. Y lo que abunda en nuestra sociedad, la gnosis los ha llamado con mucha autoridad, es humanoides. ¿Por qué son humanoides? Porque solo tienen la forma humana. Pero la psiquis es una psiquis animaloide, es una psiquis perturbada, es una psiquis llena de conflictos, contradicciones, tragedias, confusiones, etc. La conciencia del ser humano, o eso que podemos llamar dignamente conciencia, quedó reducida, según expertos, a un 3%. El resto de lo que existe en el aparato psíquico del ser humano es caos, energías o agregados psicológicos que riñen entre sí por tener la supremacía del control de la máquina orgánica o la máquina humana. Por lo tanto, antes de declararse rey de la creación, hay que llegar al estado de hombre. Con esto simplemente vemos que lo que este sujeto se cree de sí mismo es simplemente un paredón sin cimientos. Basta un pequeño empujón y todo se viene abajo. Pero este tipo de personas, con sus payasadas y sus locuras o delirios, hablando en nombre de la gnosis, o mostrando, según ellos, la gnosis, lo único que están haciendo es que la humanidad vea a la gnosis como un circo, como un club de locos que se han unido y se han autoproclamado o se han puesto el rótulo de gnósticos. Eso es lo que puedo decir. Es, maestro, muy triste ver y escuchar un programa de televisión donde hay una serie de periodistas destruyendo la gnosis, lanzando conceptos horribles, terribles, aprovechando cualquier caso de estos, como el que acabas de comentar. Y yo me imagino que para ti debe ser algo duro escuchar comentarios muy fuertes en contra del venerable maestro Samael Aun Weor, tratando de desprestigiarlo, tratando de dejar públicamente dicho que la gnosis que le entregó pues es algo horrible y que los gnósticos somos gente loca o incluso hasta satánica o siniestra. Me gustaría que nos dieras una orientación sobre este tema. Sí, con mucho gusto. Yo tendría que añadir a lo que ya dije antes otro suceso que acaeció en España hace poco, hace meses o apenas, yo creo que no llegamos al año. Sucedió en Galicia con un supuesto Congreso Gnóstico Internacional de unas siglas XX. Miren ustedes si hay cosas absurdas dentro de ese supuesto congreso, que una de las participantes de dicho congreso, que se declaraba gnóstica,
en un arranque de ira que tuvo con su marido, en una pelea que hubo entre esos dos cónyuges, el marido se fue del hotel donde pernoctaban y ella descargó toda su ira en su bebé, a tal punto que lo estranguló, lo mató. Eso de entrada, perdónenme, pues son criminales, pero gnósticos o buscadores de la gnosis o estudiantes de la gnosis no son simplemente perturbados mentales. Claro está, hay intereses muy oscuros que odian la gnosis desde hace siglos. Hay intereses muy oscuros, repito, inclusive intereses ligados a la Iglesia Católica, que les interesaría quemar en una hoguera pública a los gnósticos, como lo hicieron en la Edad Media, no solo con los gnósticos, con los cátaros, con los francmasones, con los rosacruces, etc. Esos intereses oscuros tienen muchos contactos en la televisión, en la radio, hasta en el cine. Y cuando quieren, se aprovechan de estas circunstancias creadas por estos locos, que se llaman, entre comillas, gnósticos, y sacan rápido un escándalo. Pero estos intereses oscuros miran para otro lado cuando se les recuerda lo que pasó con el Banco Ambrosiano en Italia, dirigido por Roberto Calvi, que pertenecía a una logia masónica llamada P2 y que estaba ligada al Vaticano. Y a esa logia pertenecía un arzobispo llamado Marcinkus. Y cuando esa logia no quiso obedecer ciertos dictámenes del Vaticano, Roberto Calvi fue encontrado ahorcado en un puente de Londres y el arzobispo Marcinkus tuvo que huir desesperado a Nueva York, llevándose el dinero del Banco Ambrosiano, que era una de las cuentas del Vaticano. Esto se dijo en las noticias, pero se dijo un día en un telediario. No se volvió a hablar del tema nunca más, hasta la fecha. Hasta la fecha. Los implicados en la muerte de Roberto Calvi no se sabe quiénes son, aparentemente. Claro que se sabe quiénes son, pero esos intereses oscuros no dejan salir a la luz pública estos problemas, ni se califica a estos hechos provocados por una secta. Entonces, claro, hay que analizar por qué suceden estas cosas. Primero, por el desorden psicológico de algunos pseudognósticos. Y segundo, porque hay mentes siniestras encargadas exclusivamente de desprestigiar una doctrina que sí que puede provocar en la persona una transformación radical, para bien, no para mal. Igual tampoco se habló nunca más del grave problema que tiene el actual Papa Francisco con la curia romana, la curia cardenalicia, donde el 80% son homosexuales. Nosotros no tenemos nada contra los homosexuales. Cada quien tiene libre albedrío para vivir su vida de la manera que quiera y su sexualidad de la manera que quiera. Pero sí que nos parece natural, lo más natural, es que un hombre guste de una mujer y una mujer guste de un hombre. Solo queremos decir eso. Eso es lo que la naturaleza estableció. Cuando el hombre fue creado por eso que llamamos Dios, simbólicamente hablando se dice que Jehová lo sumió en un sueño y de una de sus costillas
de Adán formó a Eva. Cuando Adán vio a la mujer, dicen las Sagradas Escrituras, que pronunció estas palabras: esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y Dios dijo, dice la Biblia, por lo tanto el hombre abandonará a su padre y su madre y se unirá a esa mujer y serán una sola carne. Entonces, si nosotros decimos lo que estamos diciendo, no nos estamos inventando nada. Las Sagradas Escrituras no hablan de que Dios creó a dos hombres o que de la costilla de un hombre creó a otro hombre para que se amasen, se besasen y tuvieran hijos, porque era imposible. El cuerpo de la mujer está diseñado para gestar. Esa es la santa predestinación de la mujer. El cuerpo del hombre está hecho para fecundar un vientre femenino. Entonces es un poco jugar a lo ilógico, pues pretender llamar matrimonio a la unión de dos varones. Pero repito, cada quien puede hacer lo que quiera. Nosotros nos limitamos a decir la opinión de nuestra institución sobre un tema tan controversial y que la gente quiere sacar fuera de contexto, con mucha mala intención. Porque hoy el que se atreva a levantar un dedo en contra del homosexualismo, pues ya es anatemizado por la radio, los periódicos, la prensa, la televisión, la política, en fin, es ejecutado socialmente. Esa persona queda ejecutada socialmente, porque lo denigran al punto de considerarlo homófobo, considerarlo asesino, considerarlo cruel, considerarlo anormal. Y por este camino, si esta humanidad no abre los ojos, terminarán siendo llamados normales los anormales. Y cuando veamos a alguien normal nos parecerá extraño. Eso es para explicar por qué suceden estas cosas. Porque, repito, hay una mala interpretación y poca comprensión de lo que es la gnosis en esas personas que fabrican o crean estos escándalos, y hay por otra parte una mala voluntad de ciertos intereses oscuros contra el gnosticismo. Me preguntaba si me duele que se critique al maestro Samael en estas entrevistas que se publican en diversos medios de comunicación. Miren, una parte de mí me da mucha tristeza, pero hay otra parte de mí que está muy tranquila. ¿Saben por qué? Porque el que se tome la molestia de leer las obras de la Batara de Acuario, del maestro Samael Aún Weor, verá en ellas que sobre todo son muy profundas y tienen una lógica irrefutable. Porque lo que el maestro Samael entregó a la humanidad no es una pseudoenseñanza. No. Los que me están viendo, que se tomen por favor la mínima molestia de hojear un libro del maestro Samael de principio a final, para que luego puedan hablar con argumentos. Porque ahora lo que está pasando es que se critica lo que se desconoce. Y hay un proverbio creado por Víctor Hugo, el gran escritor francés, que dice
El que critica lo que desconoce está en camino de ser idiota. Y eso es lo que está pasando. Hay muchos idiotas criticando lo que no conocen. Entonces, ¿cómo se puede criticar una cosa que uno no conoce? Lo demás, cada quien que lo deduzca. Maestro, ¿qué nivel de conciencia crees que se necesita para comprender bien la gnosis? ¿Qué nivel de conciencia? Porque lo que ocurre es que muchas gentes conocemos la gnosis, pero se nota que existe una falta de comprensión, lo que estás diciendo. Te estoy haciendo una pregunta un poco aérea, pero esto gusta mucho a las gentes. Saber qué nivel de conciencia se puede tener para que una persona realmente entienda la gnosis, la comprenda, no que se haya leído unos libros y crea que la entiende, porque estos casos que estamos viendo en YouTube, en Internet, como lo que has comentado antes, gentes que hacen disparates y se graban a sí mismos, esas gentes creen que son gnósticos y creen que entienden la gnosis. Pero es evidente que aunque tengan las obras del venerable maestro Samael Aun Weor, no comprenden la enseñanza, porque si la comprendieran de verdad, eso no lo harían. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿En qué punto crees tú, ya sea a nivel de conciencia o de comprensión, en el cual la persona realmente, pues ella misma no se está dando cuenta de que no está entendiendo nada? Y eso es lo que hace que la persona se confunda y lo que además pues, la persona provoca en los demás, una confusión general de la propia enseñanza. Sí, me gusta mucho tu pregunta. La gnosis pertenece a un cuerpo de estudios que durante siglos, por culpa en gran parte de la Iglesia Católica, se ha visto obligada a permanecer en lo que hoy se llama ocultismo. Como también todavía hay muchas órdenes espirituales profundas que se ven obligadas a pertenecer a sociedades secretas. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque en el antiguo Egipto, por ejemplo, la gnosis se cultivó entre los muros vetustos de aquella gran civilización. Para ser aceptado en aquellos templos, alguien que quisiera vivir los misterios ligados al alma, se le exigía un 30% de conciencia. 30. Entonces se aceptaba a la persona como un neófito y allí se le sometía a un entrenamiento y después de un tiempo entonces era declarado sacerdote de aquel templo. Ese entrenamiento podía durar años o podía durar meses, dependiendo de la madurez que tuviese ese aspirante. Porque toda persona no es igual a las otras. Así pues, para comprender lo que se lea de la gnosis y llevarlo a la vida práctica, se necesita una voluntad de acero. Se necesita una perseverancia multiplicada a lo infinito. Y eso da por consecuencia que la conciencia se vaya expandiendo y abandone su estado de 3% y llegue a un 30%. Con un 30% de conciencia desarrollada, concebida la conciencia como el poder de la psiquis para aprehender con H intercalada,
aprender los fenómenos externos e internos inherentes al hombre, entendida la conciencia desde este punto de vista, no como remordimiento de conciencia, que es otra cosa, ni como la conciencia que creen tener los viejitos, porque tienen barba. También las cabras tienen barba. Hablando específicamente de conciencia, se necesita un 30% de este poder psíquico ampliado para entender la gnosis. Eso fue lo que llevó a antiguos maestros gnósticos como Basílides a decir que de 10.000 personas, una entendería la gnosis. Otro gran maestro de siglos pasados, llamado Moria, que tenía origen indostánico, dijo, de 2.000 hombres que intentan comprender y vivir la gnosis, solo 2 lo consiguen. Pero no porque la gnosis sea elitista, o sea, exclusividad de alguien, no, porque la gnosis exige la autoaniquilación del yo psicológico de la persona. Los psicólogos de hoy en día rinden culto al yo, porque así lo dejó establecido Freud. Pero Carlos Gustavo Jung, que antes apoyaba a Freud, después le dijo goodbye, porque la psicología de Freud se limitaba solamente a estudiar algunos aspectos de la mente y de la sexualidad. Jung fue mucho más lejos. Jung estudió al hombre en forma integral. Se fue al Tíbet, se fue a Japón, vivió con los indios navajos de Norteamérica, estudió las tradiciones de las tribus latinoamericanas y europeas. Y ahí se encontró con que muchos de los tesoros espirituales de esas culturas eran la gnosis. Así lo dice él con la palabra gnosis. Cuando se desenterraron los pergaminos de Nag Hammadi en 1949 o 1945, una de las personas que tuvo entre sus manos por primera vez esos manuscritos gnósticos fue Jung, Carlos Gustavo Jung, el mejor psicoanalista que ha existido en la historia moderna. Y cuando él tuvo entre sus manos nada menos que el Evangelio de Tomás, dijo, es increíble. Yo me he pasado toda la vida tratando de entender la psiquis y sus misterios, y estas gentes hace 2000 años ya lo entendían todo. Así pues que la gnosis no es cualquier cosa. La gnosis no es una secta. La gnosis no es un grupúsculo de locos que andan por allí llamándose reyes de la creación. No tiene nada que ver con eso. La gnosis tiene una profundidad que ya le gustaría tener a muchas religiones y credos de nuestro mundo. Eso es lo que puedo decir. Maestro, ¿en qué momento, si esto se puede definir, no lo sé, en qué momento una persona pasa de tener un planteamiento psicológico lógico a hacer cosas completamente ilógicas? Porque la persona misma no se da cuenta. Sí, es muy fácil. En el momento en que esa persona se olvide de sí misma, comienzan estos problemas. Con lo cual, todas las barbaridades que hace alguien
con los argumentos de la gnosis, tienen su base específica en que esa persona ni siquiera conoce la autoobservación de sí misma. Cuando uno no se autoobserva, cualquier agregado psicológico toma control de nuestra psiquis, de nuestras emociones, de nuestros instintos y hace disparates, ¿no? A veces un hombre mata a alguien. Esto es muy interesante. Y después que la policía lo ha apresado y lo llevan a un interrogatorio y le dicen, ¿por qué has matado a tu mujer? Y ese hombre, en muchos casos, llorando, dice, yo no fui. Y le dice la policía, pero si 20 personas te han visto matando a tu mujer, ¿de dónde sacas tú esta locura, este argumento? Yo no fui, yo no sería capaz de eso. O dice, no me acuerdo. Bueno, pues en todos estos razonamientos, lo que está evidentemente claro es que esa persona no estaba en casa. Fue un yo demonio, un yo psicológico de la ira, que tomó su psiquis, lo cegó y tomó su centro motor y lo llevó a matar a su mujer. Y eso es lo que sucede todos los días con todos los seres humanos. No somos dueños de nosotros mismos, de nuestros procesos psicológicos, de nuestros sentimientos, de nuestras acciones. En consecuencia, ¿quiénes son los que nos mueven? Pues un sinnúmero terrible de agregados psicológicos. Tú has logrado, maestro, eliminar de ti todos esos agregados psicológicos. Y eso es una cosa que es algo extraordinario. ¿Qué orientación o consejo nos puedes dar a nosotros para ayudarnos en ese proceso? Están las obras del maestro, está muy bien explicada su psicología, pero tú has vivido el camino. Uniendo esto que estoy diciendo a lo anterior, estas personas que crean escándalos en la gnosis, en nombre de la gnosis, es evidente que aunque han leído esas obras y conocen el ego, pues no lo trabajan, no saben cómo eliminarlo y, lógicamente, pues lo que hacen con sus vidas es totalmente egoico. Entonces, ¿cuál es el punto, el consejo, la orientación que nos puede dar? ¿Dónde nos estamos equivocando nosotros? Que no somos capaces de entender cómo hacer el trabajo interior. Miren, primeramente, el que quiera llegar a entender el trabajo interior tiene que tomar en su vida un día la resolución moral de querer cambiar. Mientras la persona no toma esa resolución moral, ya puede leer todas las obras del maestro, ya puede asistir a todos nuestros congresos, ya puede intentar meditar, etc. Pero si no ha tomado la resolución moral de querer cambiar, no va a conseguir nada. Si ese ingrediente no existe, la resolución moral consigo mismo, que lo lleve a decir, se acabó. Esto, a partir de hoy, no puede seguir siendo así. Cuando la persona toma en serio la resolución moral de querer cambiar, entonces es cuando la gnosis le empieza a dar sus frutos, porque esa resolución moral lo lleva a aplicarse la negación de sí mismo en serio. Y la diferencia que hay entre la multitud de estudiantes que leen la gnosis
Y el que la aplica es que se convierte, ese que la aplica, en enemigo de sí mismo y no quiere tolerarse ni un día más que el yo le sigue metiendo el dedo en la boca. Esa es la clave. Tomar la resolución moral consigo, cada quien, no imponiéndole a nadie nada. Cada quien que quiera realmente experimentar la gnosis tiene que llegar a esa convicción. No intelectual, una convicción profunda. No a una idea, no, es a una convicción y a una resolución íntima. Y eso es lo que lo mantiene en el camino. Obviamente a eso se añade la perseverancia en las prácticas que da la gnosis, en la metódica que da la gnosis, en la voluntad que hay que ir aumentando cada día. Por ese camino esa persona finalmente entra a vivir la gnosis. Tú en el pasado encuentro internacional de difusores, misioneros gnósticos, del que hablé al principio de la entrevista, hiciste mucha referencia a la necesidad de vivir la ética, que la gnosis y el progreso interior está íntimamente ligado a la ética, a un buen comportamiento, a una vida saludable, física, psicológica, espiritualmente. Hemos visto también que durante toda tu trayectoria tú has intentado y luchado desde siempre para que AGEAC sea una institución limpia de todo tipo de escándalos como de los que estamos hablando, y también para que sea una institución lógica y ordenada en cuanto a los planteamientos gnósticos profundos, no este tipo de gnosis del que estamos hablando. Entonces, ¿a qué nivel consideras tú que la ética es fundamental para el progreso interior? La ética podríamos decir que es el pilar fundamental en que se apoya la misma gnosis. Porque la ética, a diferencia de la moral, no está sujeta a la época ni a las costumbres de los pueblos del mundo. Por ejemplo, hasta hace un tiempo, los esquimales tenían como costumbre que una persona que ya llegaba a los 80 años y no se podía valer por sí misma, ni comer, ni hacer sus necesidades fisiológicas, la sacaban de sus cabañas y la dejaban afuera, en el frío polar, para que un oso se lo comiera, o se la comiera si fuera una mujer. Esto para el mundo nuestro occidental es inmoral. Para los esquimales era lo mejor que se podía hacer para esa persona. Fíjense ustedes cómo fluctúa el concepto de moral de un lugar a otro. ¿Ok? De la misma manera, hasta hace poco tiempo, en las piscinas de Japón, hombres y mujeres se bañaban desnudos. Y eso era muy normal para ellos. Eso no lo podemos hacer. Ni en Francia, ni en Alemania, ni en España, ni en Estados Unidos, porque se considera
inmoral. Y dicen, atenta contra las buenas costumbres, lo que ellos consideran buenas costumbres. En cambio, la ética está por encima de todo concepto moral. La ética no pertenece al tiempo, ni a una parte u otra del mundo. La ética se basa en la lógica. Y la lógica es lógica en cualquier lugar del mundo. Entonces, la ética unida a la lógica es trascendental, es superior y participa entonces de lo que llamaríamos nosotros la conciencia. Un ser ético en un 100% es un ser consciente en un 100%. Es el equivalente. Immanuel Kant escribió sobre la ética y también escribió un libro llamado Crítica de la razón pura, donde hay un inciso que habla de lo sublime. Y el mismo Immanuel Kant insiste que la ética está por encima de la moral. Nosotros participamos de la ética, buscamos la ética. La gnosis es la vida éticamente vivida, lo que equivale a decir lógicamente vivida. Tú nos has hablado, maestro, muchas veces de la necesidad de huir de las fantasías, de no vivir en una fantasía de nuestra vida y de no hacer, lógicamente, de nuestra vida una fantasía. Entonces, ¿puedes ampliarnos, puedes orientarnos más para saber cómo darnos cuenta que nuestra vida es una fantasía, que nosotros mismos creemos algo de nosotros mismos que realmente no es? Sí, con mucho gusto. Este punto nos remite a 3 palabras: identidad, valores e imagen. Acerca de estas 3 palabras ya habló el venerable maestro Samael en su obra La Revolución de la Dialéctica y en su libro Psicología Revolucionaria. El ser humano tiene, a causa de sus agregados psicológicos que aprisionan su psiquis, tiene falsos valores. Esos falsos valores lo llevan a crear una falsa identidad. Y esa falsa identidad, con esos falsos valores, le crean una imagen distorsionada acerca de sí mismo y del mundo que lo rodea. Entonces, identidad, valores e imagen son 3 cosas que van unidas. Cuando estas 3 cosas están determinadas por el yo, pues, ¿qué es el yo? El yo no es lo real, no es lo eterno, no es lo que no cambia, lo inmutable. El yo es una energía en desorden que vive dentro del ser humano provocándole infinidad de pensamientos, infinidad de sentimientos contradictorios, infinidad de movimientos absurdos, etc. Entonces, en cuanto existan estos agregados psíquicos en la persona, ella siempre tendrá una falsa identidad, vivirá de falsos valores y tendrá una imagen equivocada de sí misma y del mundo.
Prueba de ello, y que me perdonen las mujeres, porque voy a poner un ejemplo, pero puede ser también aplicable al hombre. Cuando una mujer se mira en un espejo, ella se está mirando con todos los agregados psicológicos que ella tiene. Y si entre esos agregados psicológicos está el de la imitación, que seguro que sí, pues se mirará en su psiquis imitando a Angelina Jolie, por ejemplo. Y se sentirá una Angelina Jolie, aunque sea más fea, como dicen por allí, que el hambre. Esos serán su identidad falsa, alimentada por valores falsos, fantasiosos, que ella tiene en su psiquis. Y claro, eso da por consecuencia que tenga muy pocos valores. Así pues, el mundo de hoy se basa en una falsa identidad sostenida por falsos valores y una falsa imagen. En las concentraciones multitudinarias, por ejemplo, el llamado orgullo gay, que hoy en día se celebra como si fuera, yo creo que más fuerte que la Navidad. Pues allí uno ve personajes en la televisión, en las calles, cuando se retransmite aquello por los telediarios, totalmente alucinados, con una identidad que ellos consideran cierta, con unos valores que ellos defenderían a capa y espada. Y esa identidad y esos valores les hacen sentir y vivir una imagen que está falsificada de lo que es la lógica y de lo que es el mundo en realidad. Muy pocos son hoy en día los que analizan ese fenómeno y llegan a la conclusión de que muchas de esa gente que están, como dicen en el argot español, piradas, o son unos piraos, ¿no? Y si lo llegan a la conclusión, no dicen nada para que no lo sometan a un juicio público. De manera pues que hay necesidad de descubrir el yo o los yoes, los agregados psicológicos, estudiarlos, analizarlos e irlos eliminando. En la medida en que se van eliminando los yoes, quedan los valores contrarios a los yoes. ¿Cuáles son esos valores? Las 49 partes que constituyen a nuestro real ser interior. ¿Y qué pasa con la identidad? Que la falsa identidad que habíamos creado con nuestra falsa personalidad es sustituida por la identidad eterna, que es el ser. El ser, para los gnósticos, no es un concepto. Para nosotros es una energía que subyace en las profundidades de cada persona, pero que los yoes no dejan que se manifieste. El ser está recluido en una celda, en una tumba. Quien lo tiene recluido es el yo, o los yoes. Eliminados los yoes, entran las 49 partes del ser a ocupar su lugar. El ser, por lo tanto, se identifica con esa alma, se une a esa alma. Y esos valores reales, con esa identidad real, entonces sí nos dan una imagen real y concebiríamos cuál es la realidad que nos rodea. Lo veríamos al mundo en función de nuestros yoes.
en este pasado encuentro del que estamos hablando, y relacionado con esto que estás diciendo, nos comentaste a todos que es importante que nosotros intentemos servir a nuestro ser, servir al Padre, y que nosotros necesitamos reunir una serie de virtudes para Él. Pusiste ejemplos como intentar ser humildes, sencillos en la vida diaria, etc. ¿Podrías ampliarnos un poco más estas orientaciones? Sí, con el mayor gusto. La vida de un estudiante velanosis o de un amante velanosis tiene que basarse en la naturalidad. Nadie va a llegar a lo divinal, al ser, a lo realmente eterno, por el camino de la mitomanía o del egocentrismo o de la misantropía, que están catalogadas como enfermedades psicológicas. A nosotros nos interesa, sobre todo, vivir la vida con entera naturalidad. Entendiendo esa naturalidad con el sentido de la lógica, porque habrá quien interprete mis palabras y entienda vivir por naturalidad o con naturalidad el andar desnudo por la calle, porque así está al natural. No, no estoy hablando de eso. Vivir la vida con naturalidad significa vivir el instante, el momento. Un segundo que nosotros nos olvidemos de nuestra autoobservación, ese segundo puede ser usado por los agregados psicológicos para entrar y cometer una fechoría a través de nosotros, como inventarnos una fantasía, exigir a los demás que crean en nuestra fantasía, presentarnos ante los demás como personajes mitológicos, como este loco que se creía uno de los 7 reyes de la creación. Obviamente, esa persona o esas personas no están viviendo la vida con naturalidad. Hay que aceptarnos como somos. ¿Y qué somos? Un caos. Hay que aceptar que somos un caos. Hay que partir de cero. Sobre esa aceptación y mediante el estudio diario, permanente, perseverante de nosotros mismos, abandonaremos esas fantasías y estaremos en el mundo de la naturalidad. En esto del esoterismo se tiende mucho a perder la brújula de la naturalidad. Eso lo vemos en muchos pseudo-yoguines, pseudo-maestros, que no son maestros. Y entonces les encanta presentarse a las gentes con vestimentas extrañas para que lo admiren o le tengan miedo o llamar la atención. Eso está fuera de lo natural. O personas que para hablar cambian su voz para que las demás personas lo consideren pues de otro mundo, extraterrestre o iluminado, etc. Eso es no vivir con naturalidad. Yo conocí a un amigo que quería vivir la gnosis. No voy a dar su nombre. Él vivía en una ciudad y yo vivía en otra. Un domingo me fui a visitarlo para pasar el día con él. Y
después de golpear su puerta, me abrió, me recibió con unas túnicas extrañas y me hablaba en forma ceremonial. No me dijo, hola, ¿cómo estás? No, abrió la puerta y apenas murmuró, pasa, peregrino. ¿No? Para él yo era en ese momento un peregrino, no era su amigo. Y yo cuando vi aquello dije, ya está, este no está cuerdo. Entonces ya dentro de la casa, yo le hice algunas preguntas. ¿Cómo estás? Y me respondió, estoy como tengo que estar. Pero no me dijo si estaba bien o estaba mal. Y luego le dije, ¿qué piensas hacer hoy? Y me volvió a responder en forma infranatural. Estoy esperando órdenes de mi real ser. Con lo cual, pues, ante ese panorama, yo le dije, pues, ya veo que tú no estás contestando a mis preguntas en forma natural. Por lo tanto, yo me voy. Muchas gracias por haberme recibido. Y me salí de allí. Me regresé a mi ciudad, a la casa donde un servidor vivía, y no me quedó más remedio que entrar en reflexiones, porque me parecía increíble que un amigo con el que habíamos pasado momentos muy gratos y conocíamos los dos estos conocimientos, me recibiera de ese modo. Esa persona justamente terminó abandonando la gnosis. ¿Por qué? Porque el yo puede fingir durante un rato, pero los yoes, como no tienen voluntad consciente, pues en un momento determinado se fatigan de hacer la pantalla y sacan a la persona de la gnosis. Llega un momento en que el que está fascinado y tiene ilusiones erróneas en su cabeza, abandonará la gnosis. Eso es una profecía. Venerable Maestro, esto que estás diciendo sobre la naturalidad realmente es una cosa extraordinaria, porque es como la base, ¿no?, de que la persona no pierda, digamos, su esencia en su forma de ser, aunque tenga que modificar, lógicamente, su psicología. En este sentido, el Venerable Maestro Samael fue un ser y es un ser tremendamente natural. Tú nos has dicho muchas veces que él se expresaba con vosotros tal como él era. Nunca puso una imagen fingida o una pose determinada. Incluso hay personas que lo llegan a criticar al maestro porque les sorprende, no sabemos por qué, la forma especial que el maestro Samael tenía de hablar, su tono de voz, su forma de expresarse. Y nos gustaría, si es posible, que nos dieses un poco más de información sobre esto. Sí, con el mayor gusto puedo decirles que un servidor, como otras personas también, tuvo la oportunidad de vivir en la casa del maestro, compartir su vida familiar y verlo como padre de familia, como ciudadano y como maestro en la asociación a la cual él asistía para dictar las cátedras de la gnosis. De antemano, los vecinos decían del maestro Samael que era un hombre santo. Así lo veía la vecindad. Y esto se debía a que en todo momento él estaba siempre dispuesto a ayudar a sus vecinos en lo que fuera necesario. Esto quiere decir que era un hombre que se relacionaba y se sabía relacionar con todo tipo de personas sin importarle el estatus económico que tuviesen
o la clase social a la que perteneciesen, media, media alta, media baja o baja. Para el maestro Samael se trataba solo de almas, y él le daba un tratamiento digno a cada persona, fuese cual fuese su categoría en este mundo. Nosotros lo vimos como un ser muy natural resolviendo los problemas de su familia, de sus hijos. Nunca apreciamos en él ninguna ostentosidad, ni en su ropaje, ni en el hogar donde vivía, que era una casa modesta. Y tampoco vimos estados, dijéramos, de mitomanía. Era un hombre que, si le contábamos un chiste, lo celebraba y se reía mucho. Y era una persona con la que podíamos hablar tanto cosas privadas como cosas que conciernen a la sociedad y al mundo. Esto quiere decir que el maestro practicaba con el ejemplo lo que predicaba con el precepto. El maestro tenía una combinación extraordinaria de hombre sabio y equilibrado y a la par muy humilde. Muy humilde. Hay un proverbio gnóstico que dice: para alcanzar la sabiduría hay que ser muy humilde, y después de alcanzada hay que ser más humildes todavía. Y esto efectivamente es una realidad. Eso que nosotros llamamos en la gnosis el real ser interior de cada persona, lo divinal en cada persona, detesta que el alma humana sea engreída, se sienta superior a los demás, esté llena de soberbia, de orgullo, de falacia, etc. Porque claro, lo divinal, el real ser, es una fracción de Dios dentro de cada criatura humana. Por eso dije antes que para nosotros los gnósticos el ser no es un concepto filosófico, es una fracción divina, es nuestro espíritu divino. El espíritu divino, cada vez que se quiere expresar, lo hace de la manera más humilde que no nos podemos ni imaginar. Hay muchas cosas que el Espíritu Divino hace por un alma, por una persona. Y esa persona ni remotamente sabe que lo que le está ocurriendo en ese momento de su vida es obra de su real ser. Y si es algo muy hermoso, es capaz la persona, engullida por sus agregados psicológicos, de llegar a pensar que él se ha producido esa circunstancia. Eso se llama engreimiento. Entonces, claro, cuando se llega a la maestría, si es una buena maestría, ese maestro, pues, tiene que demostrar en los hechos su sabiduría y unida a ella su humildad. Ningún maestro va a permitir, un verdadero maestro, que el yo lo suplante y que sea el yo quien se muestre, porque entonces no sería maestro. En cuanto a la voz del venerable maestro Samael, pues era recia, como lo pueden evidenciar todas las personas que escuchen una cátedra
de él, ahora a través de un CD o de un antiguo cassette. En aquel tiempo se le grababan las conferencias con las cajitas aquellas que llamábamos cassettes. Hoy la cosa ha cambiado. Pero en todo caso, a donde quiero llegar es al hecho de que, pues esa era la voz que se expresaba a través de él, la voz de su real ser. No era la voz del yo, ni la voz de la personalidad humana, porque muchos fenómenos metafísicos y físicos suceden cuando alguien elimina el yo y es suplantado el yo por las distintas partes autoconscientes del ser. Las distintas partes del ser toman control de los mecanismos biológicos, psicológicos y anímicos de aquel o de aquella que haya eliminado el yo. Las distintas partes del ser van asumiendo el control de ese barco, que es el alma con su organismo físico. Aquellos que se sienten chocados por la voz del Avatara, pues poca cosa le podemos decir, solamente que no era una voz, ni mucho menos, inventada por el maestro Samael, porque en cualquier momento del día que le hablásemos, él respondía con esa voz, con ese tono y con esa característica propia que tenía él. También, maestro, en este sentido, muchas personas también no gustan de la forma de escribir del venerable maestro Samael en sus obras. Dicen que hay expresiones muy fuertes, que hay comentarios duros, que es muy directo digamos, su forma de enseñar la gnosis. Y esto, lógicamente, pues hay gentes, muchas gentes. Uno, cuando da las conferencias, todos nuestros compañeros siempre hacen este mismo comentario. Hay gentes de la fase A o de la fase B que cuando reciben las guías después de la conferencia o leen los libros del maestro no gustan del lenguaje del maestro. Sobre todo las personas que han pasado por la universidad, son académicas, son personas que tienen cierta cultura. El lenguaje choca mucho para ese tipo de personas. ¿Por qué pasa esto, maestro? Bueno, miren, esto tiene una explicación muy interesante. Nosotros acabamos de decir que el ser es el ser. Y añadimos, la razón de ser del ser hay que buscarla en el mismo ser. Esto dice la filosofía gnóstica. También hemos dicho que el ser es la porción de divinidad que está en las entrañas de la humana criatura. Bueno, el ser también lo asocia la filosofía a eso que es la verdad. La verdad no se puede resumir en un libro. Esto lo saben bien los filósofos y los teólogos, los sociólogos. La verdad es lo desconocido de instante en instante, decía el maestro Samael. Pero cuando el ser se cristaliza en un alma humana que ha disuelto el yo, pues quien se expresa en esa persona es la verdad, no es lo relativo, lo que puede ser hoy y mañana no es, que son las cosas del yo. El mundo actual es un mundo atrapado en la ley de la relatividad. Por eso la medicina cambia sus conceptos a cada rato. A veces nos dicen,
No comáis huevos porque os vais a llenar de colesterol. Y a los 2 meses sale otro diciendo, comed todos los huevos que podáis, que son buenos para el cuerpo. Entonces, ¿dónde está la verdad? No la tienen porque viven en el mundo de las posibilidades, en el mundo de las hipótesis. La verdad no es dual. La verdad es lo que es, lo que ha sido y lo que será. Digo todo esto porque la verdad es como las tempestades. Cuando llega, causa estragos. La verdad se encarnó, el ser se encarnó en el venerable maestro Samael Aún Weor y claro, cuando se expresa, remueve los cimientos de esta sociedad que está basada en las posibilidades, las relatividades y las hipótesis. Entonces el maestro lo que sí tenía muy claro era la percepción real de cualquier fenómeno físico, psíquico o anímico. Como poseía esa posibilidad, al expresarla, le dolía a muchos que estaban atrapados en sus dogmas, en sus conceptos, en sus creencias, pero no en vivencias directas de lo real. Y eso, claro, es lo que expresaba en sus libros. El maestro era un personaje que no le gustaba regodearse literariamente, ni filosóficamente. Cuando hablaba, era un trueno. Iba al grano, iba directo a explicar lo que había que explicar. Es más, conociendo que la humanidad vivía en estado de conciencia adormecida, pues es muy fácil ver en sus obras que una misma sentencia la repite a veces hasta 3 veces. Y esto a los académicos no les gusta, porque entonces califican al maestro de redundante o de poco conocedor de la gramática o de la ortografía, pero todas esas son tonterías, banalidades del intelectualismo. Entonces, los intelectuales, por una coma, pierden el sentido de lo que se quiere decir. Y se aferran a eso como el que se aferra a un clavo ardiente. Y esto es lo que pasa cuando las personas estudian la gnosis, que en un principio se asombran de los términos que usa el maestro, pero lo hace a propósito para golpear en la conciencia del lector y se haga consciente el lector de lo que está leyendo. Muchas personas que te rodean a ti, maestro, desde siempre. Una de las cosas en las que todos coinciden es también en tu naturalidad, porque tú desde siempre has sido una persona muy natural. O sea, te expresas como eres. Eso es algo que toca a muchas personas que durante tanto tiempo te conocen, en el sentido de que es una referencia ver a una persona que ha hecho su camino y ha ido al mismo tiempo llevando ese proceso esotérico equilibradamente con el humano. Entonces, esto es una cosa que, te lo comento aquí, pero sorprende mucho a las personas que te conocen desde hace años. Y para nosotros es un estímulo enorme ver esa naturalidad de la que estás hablando encarnada en tu propia persona. ¿Cómo nos ves tú desde la naturalidad a los que tenemos todavía el dogma
o, digamos, el yugo de nuestra personalidad. Bueno, primero muchas gracias por las palabras en torno a un servidor. Yo quiero decirles que así como hay personas que sé que me aprecian mucho, también sé que hay gente de la Gnosis que no me lo dicen, pero sé por fuentes fidedignas que no les cae bien que en un momento determinado un servidor haga chistes. Me gustan mucho los chistes. O que cada vez que tenga la oportunidad me ría. Porque la vida ya es bastante dura como para tomársela muy en serio. Hay que tomar en serio de las cosas relevantes de la vida. Pero no hay que amargarse la vida por las pequeñeces que a diario nos asaltan y que son el martirio de las personas, justamente porque se identifican con las cosas que pasan. Una vez me dijo alguien que también comparte estos estudios que, dada mi estatura espiritual, yo no debía hacer chistes, ni debía reírme mucho, porque eso denotaba o podía denotar ignorancia de mi parte y pérdida de mi estatus. Cuando esa persona me dijo eso, yo le dije, mira, nunca voy a vivir de una imagen falsa, ni de una pose falsa. Si el Padre, siendo el Padre, me ha aceptado como soy, con eso me basta. Lo que opinen los demás, pues como dicen por allí, me resbala. No me interesa. No podemos estar viviendo de cara a las apariencias, porque eso forma parte de los falsos valores, la falsa identidad y la falsa imagen. Lo entiendan o no lo entiendan, pero es así. Seguramente que si el gran maestro Jesús anduviese un día por la calle y nos dijese, soy el Kabir de Galilea, y nosotros diríamos asombrados, wow, pues qué dicha tengo de conocerlo. Pero si él añadiera, ahora me gustaría tomarme una Fanta, entonces automáticamente, con los prejuicios y preconceptos que tenemos, diremos, bueno, tú de Kabir de Galilea, nada, tú vete a freír monos y a mí no me engañas. Así está el ser humano, le gusta vivir de cara a las apariencias. Y todo eso forma parte de lo que llamamos en la Gnosis el sueño de la conciencia. ¿Cómo los veo a los demás? Pues los veo como almas con una personalidad XX y que son un espejo para mí. ¿Por qué son un espejo? Porque aunque una persona esté autorrealizada, siempre en la creación vamos a recibir enseñanzas hasta de un borracho, aunque sea un estado egoico. Pero cada borracho, cada persona, tiene su tónica. Y en todo hay un poco de bueno y un poco de malo. En la Gnosis hablamos de que tenemos que aprender a vivir en equilibrio sobre un solo pie.
a veces sobre el pie derecho, a veces sobre el pie izquierdo. Cuando estamos con entidades angélicas, debemos estar sostenidos por el pie derecho. Cuando estamos entre demonios, tenemos que aprender a sostenernos con el pie izquierdo para poderlos comprender, para poderlos entender. Entonces, mi percepción de las demás personas que me rodean es que ellos están donde yo estaba. Pero eso no quiere decir que cuando hagan su trabajo no puedan llegar a estar aún mejor que un servidor, porque existen en esto de las maestrías grados y grados, sistemas y sistemas, estrellas y estrellas. Así lo dice la Gnosis. Esto realmente, maestro, es extraordinario lo que nos estás diciendo. Y en varias ocasiones tú has dicho, cuando hablas de los maestros, dices, si ha hecho una buena maestría. Cuando uno dice, si ha hecho una buena maestría, uno puede pensar, si es maestro, se supone que es alguien que ha llegado a un nivel esotérico, pero hacer una buena maestría, eso es algo que nos gustaría, si es posible, que lo desmenuzaras un poco, lo explicaras un poco más en profundidad. Sí, la maestría está ligada a dos cosas muy importantes. La buena maestría, quiero decir. Estoy hablando de la buena maestría. La primera de ellas es el grado de muerte psicológica que ese maestro ha adquirido. Eso es fundamental. Allí es donde rápido se ve la diferencia entre un maestro y otro. Por ejemplo, el muy venerable maestro que merece nuestros respetos, Arnoldo Krumheller, maestro Wiracocha, llegó a pensar, siendo maestro, que la gente de raza negra no podían autorrealizarse. Nada más absurdo que eso, ¿no? Porque el alma no tiene color, ni tiene descendencia tal ni cual. El alma es el alma. Eso demuestra que el maestro Wiracocha, su bodhisattva humano, tenía limitaciones para expresar su maestría, para expresar a su ser. Porque al ser no le debió haber gustado aquello nada. Pero quien había metido la pata era el bodhisattva humano. Entonces ahí se ve una maestría limitada. En cambio, por ejemplo, un ciudadano de la India que la historia conoció con el nombre de Mahatma Gandhi, cuando un día le preguntaron, ¿qué opina usted de la ley del talión? Ojo por ojo y diente por diente. Dijo, si nosotros aceptamos la ley del talión, un día estaremos todos ciegos. Claro, todo el mundo sin ojos, ¿no? Eso significa ¿qué? Significa mucha madurez. Entonces, en esto de la perfección de la maestría, está, dije, primero, el grado de muerte, la profundidad de la muerte psicológica que ha alcanzado ese maestro. Y el otro punto que está ligado a esto es la experiencia que ese maestro tenga acumulada en su alma a través de las distintas reencarnaciones. Eso en Gnosis se llama bodhicitta. El bodhicitta es la experiencia del alma, sacrificándose
en distintos tiempos por distintas humanidades. A mayor bodhisattva, mayor grandeza y mayor perfección en la maestría. Por eso, cuando se escogió al venerable maestro Samael como avatara de Acuario, los gnósticos tienen que saber que en ese momento habían otros maestros con más grados de poder en sus fuegos internos que el maestro Samael. Esto no lo sabe mucha gente. Pero la Logia Blanca lo escogió a él, no por los fuegos, sino por la experiencia que tenía adquirida de hace varios Mahamanvantaras. Manvantara o Mahavantara es un día cósmico. Si un maestro ha vivido varios Mahamanvantaras, pues tiene una riqueza acumulada de experiencias en distintos mundos y en distintas razas. Y es a ese tipo de maestros los que se escoge como avataras. Un avatara no puede ser cualquier maestro. Tiene que tener este bodhisattva que lo convierte en bodhisattva de compasión. Venerable Maestro, una de las digamos, tónicas que hemos visto siempre en el Venerable Maestro Samael y nos ha quedado más claro todavía cuando hemos leído tu obra Cartas de un Avatara, es la necesidad de servir a los demás. De esto tú nos has hablado mucho durante este encuentro internacional. También hemos visto que tu vida ha sido una vida de servicio a los demás, servicio entregando la enseñanza, ayudando toda tu vida a todas las personas que has podido ayudar en todos los sentidos, no solamente con doctrinas, sino también pues, a nivel humano, medicinas, etc. ¿Qué importancia tiene el servicio a la humanidad, sacrificio por la humanidad, para el desarrollo espiritual o para la reconquista del alma? Porque hay personas que pueden entender que simplemente el hecho de conocer una doctrina como la Gnosis, vivirla en sus casas, asistiendo a un grupo de Gnosis 2, 3 días por semana o una vez por semana, con eso ya es suficiente. Pero para desarrollar bien el alma, ¿qué porcentaje, si se puede decir así, o qué parte de importancia tiene el dedicarse a servir a los demás? Es muy interesante tu pregunta. Quiero deciros a este respecto que el sacrificio por la humanidad es de los 3 factores de la revolución de la conciencia el más importante. ¿Por qué es el más importante? Porque lamentablemente, nos guste o no, estamos sometidos, todos los seres humanos, al tribunal del karma. Para los que no sepan qué significa karma, pues es una palabra indostánica que quiere decir ley de compensación, es decir, castigo o felicitación. Entonces, es el tribunal del karma quien nos va a dar permiso, o mejor dicho, es el tribunal del karma quien autoriza a nuestra Madre Divina Interior para que, en base a nuestros ruegos, ella nos elimine tales o cuales defectos. O sea que más allá de nuestra Divina Madre está la ley del karma.
Y es ella quien tiene la última palabra. Esto lo tienen que saber muy bien los que quieran vivir la gnosis. Todo está en manos de la ley, pero la ley puede ser trascendida. ¿Cómo? Con el sacrificio por la humanidad, con buenas obras. Hay proverbios gnósticos que dicen: al león de la ley se le combate con la balanza. Hay otro que dice: haz buenas obras para que pagues tus deudas. Y hay como 4 más frases alusivas a esto. Así pues, si queremos morir psicológicamente, abandonar la prisión en la que estamos, necesitamos la ley de nuestra parte. Para tener la ley de nuestra parte hay que hacer mucha caridad, pero no con intenciones de ganar dharma. Lo contrario del karma, sino de corazón. Nuestras buenas obras debemos sentirlas en el corazón, no aspirando a poderes, designaciones, nominaciones, no. Tenemos que sentirlo en lo hondo del corazón. Entonces, el tercer factor de la revolución de la conciencia, que dice que hemos de sacrificarnos por la humanidad, resume todo esto. Esto quiere decir que tenemos que estar, mediante la autoobservación, siempre dispuestos a dar nuestra vida por el prójimo. Cuanto más nosotros ayudemos a la humanidad, más la ley del karma nos ayuda a nosotros también. Y si pedimos a la ley del karma que nos permita progresar en estos estudios y nuestro ruego está avalado por nuestros hechos, pues nadie nos va a detener. Esa es una cosa. La otra cosa es que el sacrificio por la humanidad es también quien permite el desarrollo en cada uno de nosotros de los fuegos internos, ¿no?, de la potencia ígnea que los gnósticos desarrollamos, merced a eso que llamamos arcano AZF, y que pertenece a nuestros estudios más avanzados. No voy ahora a desvelar lo que es el arcano AZF, eso está en nuestras obras, en nuestros libros. Pero tiene que ver, y mucho, con la castidad bien entendida. Cuando hablo de castidad, no hablo de abstención clerical, ni hablo de separarnos del mundo y separarnos de la mujer. La mujer fue hecha para el hombre y el hombre para la mujer. Ya lo hemos dicho antes. Entonces, el arcano AZF es la clave que nos permite desarrollar la fuerza ígnea físicamente y en nuestros vehículos anímicos. Y está escrito que el desarrollo de esos fuegos es gradual, no es una cosa mecánica. Y se gradúa con los méritos del corazón. Total, resumiendo, cuando nosotros estamos en permanente sacrificio por la humanidad, se nos puede estar ayudando a morir psicológicamente y se nos puede estar ayudando al despertar de nuestros fuegos que están dormidos. Es lamentable que algunas personas que vean este vídeo no van a entender del todo lo que estoy diciendo, pero si asisten
a nuestros estudios y hacen la fase A, B y C de los mismos, se van a enterar de todo esto que estamos hablando. Lo van a comprender hondamente. Entonces, el sacrificio por la humanidad es nuestra llave de oro para abrir todos los portales, para abrir todas las puertas. Una persona que está muy cómoda en su casa, que no fornica, que no mata a nadie, que ama a Dios por encima de todas las cosas, etcétera, etcétera, pero que se dedica a vivir su vidita personal sin importarle un comino, el prójimo o los demás, esa persona no puede aspirar a autorrealizarse íntimamente. No puede. Buda, Siddhartha, Gautama, Sakyamuni, el Buda, era un príncipe. Al final descubrió él que para poder llegar a conocerse a sí mismo y desarrollarse espiritualmente a sí mismo, tenía que abandonar su estatus, abandonó su familia, abandonó el palacio donde vivía, los siervos que le servían y se fue a vivir con los limosneros. Luego se fue a vivir con los anacoretas. Posteriormente se fue a vivir con los predicadores. Finalmente terminó meditando al pie de un árbol. Dicen que allí un día se despertó, se iluminó. Claro está, hay muchas cosas que no se cuentan y que nosotros aquí, lamentablemente, no tenemos tiempo de contar. Pero hay más cosas que ayudaron al Buda a alcanzar la iluminación. Lo que quiero resaltar en el caso de el Buda Amitabha, que era su nombre interno, es que él mismo, para llegar a ser lo que fue y lo que es, tuvo que entregarse al sacrificio por la humanidad. Si Mahatma Gandhi hubiera conocido el arcano AZF y lo hubiera practicado, hoy sería un maestro de misterios mayores con una maestría muy aquilatada. Lamentablemente, pues, él había hecho unos votos de falsa castidad y entonces él se autoprohibió la vida sexual. Mas, sin embargo, todo lo que hizo Mahatma Gandhi ha quedado depositado en los bancos de la gran ley y ese es un dharma que él tiene. Y cuando retorne, porque no se autorrealizó, ese dharma lo va a asistir y lo va a ayudar seguramente a salir disparado hacia el infinito como un cohete. Esa es la grandeza y el valor del sacrificio por la humanidad. No se confunda el sacrificarnos por la humanidad con otra frase, sacrificar a la humanidad, que es lo que algunos hacen. Con estos estudios se llenan de mitomanía y en lugar de entregarse y servir a los estudiantes y a las personas que están en la gnosis, los usan con pretextos y frases elaboradas para que los sirvan a él. Esto es muy distinto. Muchas gracias, maestro. Estamos llegando al final de la entrevista, pero si me permites, en relación con todo esto, te haría una pregunta final. ¿Qué pasa? Porque están ocurriendo y conocemos varios casos recientes. En el caso de compañeros nuestros que están haciendo misión, normalmente en cualquier lugar, y de pronto se retiran a su vida. Dejan su labor misional, dejan su asociación, se van a su país de origen y allí, pues, aunque
continúen relacionándose con la doctrina gnóstica, pero ya no siguen en la lucha con el sacrificio, digamos, misional por los demás. En este caso, ¿cómo repercute esto a nivel, o cómo puede repercutir a nivel esotérico y también en el desarrollo de su propia alma? Sí. Primero hay que enfatizar que para hacerse, dijéramos, portavoz de la gnosis, difusor, o si lo queremos llamar misionero de estas enseñanzas, hay que tener de antemano muchos anhelos espirituales. La persona que entra en la gnosis porque le gusta, porque le ve mucha lógica, porque le atraen los argumentos de la gnosis, para vivir su vida como un mejor ciudadano, la aceptamos. Eso no tiene nada de malo. Y esa persona, pues, si trabaja psicológicamente sobre sí mismo, progresará hasta un punto del cual, llegado allí, no puede ir más allá. Progresará hasta un punto. Si la persona se desenvuelve en el tercer factor de la revolución de la conciencia, su progreso se hace más rápido, inevitablemente. Lo que pasa con estas personas que de pronto deciden abandonar la entrega a la humanidad que estaban haciendo y se regresan a sus países y a su vida personal de antes, nosotros lo entendemos, lo comprendemos, pero obviamente también sabemos que a esa persona le faltaban anhelos, que no estaba preparado o preparaba para ejercer de portavoz o de misionero de la gnosis. Entonces, su desarrollo, esta persona tiene que saber, llegó hasta un punto. Más allá de ese punto no va a poder. Estando viviendo la gnosis, mezclada con la vida horizontal, es imposible llegar a conocer al ser. Así os lo digo. Nosotros no criticamos a los que no quieren hacer misión, por ejemplo, porque eso tiene que nacer del fondo de nuestra alma y con muchos anhelos. No todo el mundo está llamado en una existencia a hacerse misionero. Pero aquel que ha elegido el camino misional, llamémoslo así, porque su corazón se lo pedía, y un día, porque alguien le meta unas ideas en la cabeza, argumentos del yo de esa otra persona que le contagia, pues esa persona se extravía del camino. Y aunque esté en la gnosis, está extraviada en la gnosis. Esto lo tienen que saber las personas que abandonan así, de golpe, la misión, por las distintas causas que acabo de enumerar. Hay algunas personas, y en esto hay que tener mucho cuidado, que no habiendo podido vivenciar la gnosis como les hubiera gustado, porque no hicieron los esfuerzos suficientes, porque estaban llenos de pereza, porque no hacían sus prácticas como debe ser, porque no se sacrificaban por la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Luego se vuelven frustradas y abandonan la gnosis, inclusive. No regresan a la institución, abandonan la gnosis. Lo peor de todo esto es que esa persona vive a veces una especie de desaceleración
anímica espantosa. Y misteriosamente la frustración produce ira. Toda frustración produce ira. Estar enfermos produce ira. Un reproche de alguien nos frustra y puede producir ira. Hay muchas causas de la frustración, pero en todas ellas la ira aparece. Y en su ira trata de convencer a las almas que todavía siguen su trayectoria hacia el Padre. Si esa alma no es suficientemente madura y hace caso a los argumentos de este frustrado o frustrada, pues es muy fácil que él también abandone el sendero rocalloso, el sendero iniciático, y otra vez se lo vuelve a tragar la vida horizontal. Pues muchísimas gracias, maestro, por estas orientaciones que nos has dado. Son puntos de luz que nos ayudan a entender más profundamente este camino y la vida esotérica, gnóstica en general. Simplemente para terminar, tienes la palabra, como la tienes siempre, pero ahora si tú quieres decir algo que yo no te haya preguntado y consideras que es importante que todos los amigos y compañeros de la Gnosis lo sepan, pues puedes hacerlo con toda tu libertad. Sí, bueno, me gustaría concluir esta entrevista apelando a aquella frase que algunos atribuyen a Jesús el Cristo, otros atribuyen al Buda, pero en realidad no se sabe a ciencia cierta quién la pronunció, pero es una verdad como un templo. La frase dice: de 1000 que me buscan, uno me encuentra. De 1000 que me encuentran, uno me sigue. De 1000 que me siguen, uno es mío. Esto se refiere a Dios con respecto a la humanidad, el ser. Yo diría lo mismo. El gran Kabir de Galilea siempre dijo: luchad por entrar por la puerta angosta, porfiad a entrar por la puerta angosta, porque en verdad os digo, muchos lo intentarán, pero pocos lo conseguirán. Esto quiere decir que el camino de autosalvación es un camino duro, muy duro, porque hay que ir contra todas las formas que hemos tenido durante siglos o milenios de enfocar la vida y la existencia, o la vida o la existencia misma. Tenemos que ir en contra de todo lo que hemos fabricado dentro de nosotros. Y a través de existencias hemos fabricado pocas cosas buenas y muchas monstruosidades. Por eso la mitología griega llamaba a los que conseguían al vellocino de oro, que es el ser, titanes, porque se necesita de una voluntad de hierro, se necesita de una intrepidez sin límite, de una astucia en el bien para saltar los peligros o sortear los peligros, y de un amor infinito a Dios, al ser. Si esos ingredientes están en la persona, esa persona se va a liberar. Pero, repitiendo tus palabras, en la comodidad de nuestro hogar, viviendo nuestra vida horizontal, pero asistiendo
a la asociación una vez por semana, de esa forma no nos vamos a autorrealizar. Es un despropósito, es imposible, es imposible. Por eso termino diciendo la frase que sí que fue el gran maestro Jesús quien la pronunció. Dejad que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Los muertos son la humanidad está muerta anímicamente. Nosotros tenemos que olvidarnos de los preconceptos de la humanidad, de sus miles de leyes que se ha autofabricado. Dejar que ellos se entierren entre ellos y nosotros seguir al Cristo íntimo, al ser. Eso es todo. Paz inverencial. Paz inverencial, maestro. Realmente, los aspirantes a la gnosis como nosotros, vemos que en todas las épocas, en todas las culturas, cualquier aspirante a la gnosis siempre buscó, por necesidad y por anhelos, a un maestro. En el hinduismo, en el lamaísmo, en el brahmanismo, en todas las, digamos, filosofías iniciáticas de la Edad Media, con la alquimia, todos los que de alguna manera buscaron el camino de la liberación o de Dios, buscó siempre una referencia y un maestro. Es una cosa que es necesaria. Y nosotros le damos gracias a Dios de que en estos tiempos, en este Kali Yuga, pues tú estés aquí para orientarnos a todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.